bienvenidos a más un vídeo de este canal. Yo soy la profesora Daiane Pinto, profesora de ortodoncia, y les digo las bienvenidas a más un vídeo lleno de información acerca de ortodoncia interceptiva, que ustedes tengan esta información que les pueda ayudar en la práctica clínica. El video de hoy, doctores, es un video muy especial para mí. Yo tengo así una gratitud inmensa a este tema. Ya hace algún tiempo que las personas me están pidiendo, profesora, vamos a hacer un video acerca de ortopedia en pacientes con paladar hendido. Vamos. Y yo nunca lo hice. A partir de ahora, yo quiero colocar toda mi atención, todo mi amor para que ustedes consigan recibir estos tips, porque el video de hoy es sobre 3 tips en la ortopedia en niños con paladar hendido. Entonces, antes de comenzar, ya aprovecha para suscribirse acá en el canal para recibir los próximos videos, porque todas las semanas tenemos video nuevo acá y vamos a comenzar nuestra teoría. Bueno, ¿por qué este tema es muy importante para mí? Ustedes saben que yo soy profesora de ortodoncia. Antes de hacer la maestría, yo fui a la especialidad y me quedé 3 años en un hospital de tratamiento de pacientes con paladar hendido que se llama Centrinho en Brasil. Y señores, yo no sé si todos ustedes que estudian ortodoncia o que quieran estudiar tuvieron este contacto con los pacientes con paladar hendido, con labio leporino, que es un término un poquito más antiguo acerca de esta malformación craniofacial, pero es una experiencia de vida. Y todos los estudios que nosotros tuvimos acá, yo tengo mi maestría específica en los pacientes con anomalías craniofaciales. Y toda esta experiencia yo intenté resumir de una manera así, súper puntual, para que tú que estés ahí en Bolivia, en Colombia, en Paraguay, en El Salvador, en Centroamérica, en Latinoamérica, en España, que ustedes tengan algunos tips de los protocolos que utilizamos acá en Bauru, que es mi ciudad, que es sobre los protocolos más importantes del mundo, de los centros de rehabilitación de Oslo. Entonces, este videocito acá es un resumen de protocolos bien famosos, comprobados científicamente, que si ustedes tengan un pacientico con paladar hendido, ustedes necesitarán de estas tips. Entonces, quita ahora todas las distracciones, celular, todo eso, y venga conmigo para nosotros estudiarnos. Bueno, como les dije, son 3 tips. Nosotros vamos a pasar, yo organicé este video en 3 tips que nosotros iniciaremos por la primera tip para tratar con ortodoncia interceptiva de estos pacientes. Y la primera tip, señores, es conocer la clasificación. Si ustedes comenzarem a revisar a literatura científica, vão averiguar, vão estudar de que existem muitas classificações de pacientes com paladar hendido. Pero la que utilizamos, que es más simple, más fácil, ustedes saben que siempre me gusta explicar lo más simple, más fácil, es la clasificación del Dr. Spina, que fue lanzada en 1972. Ustedes sabem que em pacientes, niños, sin anomalías craniofaciales, nosotros tenemos un paladar íntegro. Tenemos el hueso alveolar maravilloso que contorna todo el reborde alveolar. Acá en estos pacientes, nosotros vamos a hacer las clasificaciones de la severidad de esta anomalía, de este paladar hendido, por medio de una estructura central que es el foramen incisivo. Todos nosotros, todos ustedes, nosotros sabemos por medio de los estudios de anatomía que tenemos un foramen incisivo. El foramen incisivo palatino es una estructura que viene de los primordios de la evolución y es a partir del foramen incisivo que vamos a hacer la clasificación de las suturas, de las fisuras labiopalatinas, del paladar hendido. Es muy importante conocer las clasificaciones porque es a partir de acá que vamos a saber si un paciente crecerá bien, si un paciente merece un tipo de tratamiento o si un paciente ya no merece un tratamiento. ¿Cuáles son las clasificaciones que tenemos que saber? Los pacientes que presentan el paladar hendido, que en verdad que es el defecto óseo en la región anterior al foramen incisivo, son pacientes que son clasificados en el grupo 1.
Pacientes que apresentam uma fissura, um defecto ósseo pré-foramen incisivo. Então, esses pacientes apresentam o paladar preservado, não existe nada de defecto ósseo a partir do foramen incisivo para a posterior e a partir do foramen incisivo para anterior, região do lábio, parte inferior da nariz, nós temos um defecto ósseo. Este defecto ósseo pode ser unilateral, direito ou esquerdo, ou pode ser mediano. Então, um paciente pode ser fissura, ou seja, defecto ósseo pré-forame unilateral direito, unilateral esquerdo, bilateral ou mediano. Mediano é quase muito difícil de encontrar. Então, vocês acompanharam que nós podemos ter os pacientes com defecto ósseo que são de região de foramen incisivo hacia adelante. E devem estar imaginando, Rayane, professora, pero e aqueles casos de pacientes com uns defectos super feios, super severos, super difíceis, que nós vemos aquelas fotos que começam na base da nariz e finalizam já ao final do paladar? Estes pacientes são pacientes do grupo 2. Ou seja, os pacientes com grupo 1 apresentam o paladar intacto, perfeito. Região de defecto ósseo solo de foramen incisivo, hacia adelante. Agora, estes pacientes do grupo 2 já são pacientes com defectos mais amplos e seguramente os tratamentos são mais difíceis e seguramente os prognósticos também são mais difíceis. Este é o sistema do pensamento, compreenderam? Então, pacientes grupo 2 são pacientes que apresentam o defecto que vem do lábio, base da nariz, hasta o foramen incisivo. E também, senhores, apresentam um defecto acá, um defecto no paladar. Então, estes pacientes podem ser transforame, que é um paciente transforame, é um paciente grupo 2 que passa de adelante e ultrapassa o foramen incisivo, e este paciente pode ser unilateral, bilateral ou mediano, ok? Quando o paciente é unilateral, praticamente existem dois paladares. Quando nós vemos uma foto oclusal, vemos toda a região de vias aéreas superiores, o paladar está dividido em dois. Quando nós temos um paciente transforame, ou seja, grupo 2, bilateral, significa que essa região anterior, este processo nasal mediano, está totalmente separado dos processos maxilares. E vemos que a maxila do paciente, o paladar do paciente, está dividido em 3 partes. Antigamente, meus senhores, o protocolo de tratamento era ser simplesmente uma emissecção desta premaxila. Terrível. Hoje em dia já temos mais estudos, graças a Diosito. Muito bem, então vocês já sabem que é grupo 1, vocês já sabem que é um grupo 2, devem estar imaginando, professora Rayane, que é grupo 3 de las fissuras labiopalatinas, de los pacientes com paladar hendido, porque eu já vi que a classificação é o foramen incisivo. E, senhores, o grupo 3 de los pacientes com paladar hendido são basicamente aqueles pacientes que não apresentam nada em la nariz, não apresentam nada no lábio e são pacientes que são chamados de pós-foramen. São pacientes que apresentam o defecto ósseo solamente da região do foramen incisivo hacia detrás. Então, estes pacientes apresentam 2 outras subclassificações, que seria os pacientes pós-forame completa ou incompleta. Completa é quando este defecto ósseo sai do foramen incisivo e vai até o final do paladar. Incompleta é quando esse defecto começa aqui na metade ou então começa em algum ponto deste paladar e não necessariamente inicia no foramen incisivo.
Estos pacientes acá, los pacientes pós-foramen, estos pacientes são aqueles que nós muitas vezes conseguimos tratar com ortodôncia e ortodôncia interceptiva e ortopedia de uma maneira muito tranquila, sem muitas diferenças em los protocolos convencionais, porque eles apresentam o reborde alveolar intacto, sem defeito ósseo. Claro, todo isso é comprovado com exames radiográficos, exames complementares, para saber se este paciente pós-forame incisivo apresenta realmente solamente uma fissura pós-forame. En estos casos de los pacientes grupo 3, las grandes complicaciones son más fonoaudiológicas. São pacientes que apresentam problemas em la habla, pacientes que apresentam problemas em la mastigação e pacientes que apresentam os problemas relacionados a esta divisão de la parte de la cavidad nasal com a cavidad bucal, algumas infecções de oído, talvez, pero em relação a la ortodoncia, estamos bem. Podemos tratar porque não há defeito ósseo. Siguiendo nuestra clasificación, pasamos por grupo 1, pasamos por grupo 2, pasamos por grupo 3 y ahora ¿cuáles serían los pacientes del grupo 4? Recuerden que toda esta clasificación es la clasificación del doctor Spina, ¿ok? Señores, los pacientes del grupo 4 são os pacientes com defeitos raros em la cara. São pacientes que apresentam defeitos ósseos que podem sair da linha média e podem vir a muitos pontos, incluindo a órbita, a nariz e todos os pontos relacionados à boca do paciente. Estes defeitos ósseos podem estar generalizados em toda a parte do esqueleto da cabeça. Esta classificação já não é utilizada mais la de Spina e é utilizada uma outra classificação, que é a classificação do Dr. Tessier. Então, utilizamos esta outra classificação. Não vou entrar em detalhes acá, porque senão nós não teremos final neste vídeo. Pero agora, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Esta seria a primeira tip para vocês conseguirem tratar um paciente com ortopedia, ortodôncia interceptiva, pacientes com paladar hendido, que é conhecer a classificação. Agora, vamos para nossa segunda tip. Qual seria a segunda tip que eu hago questão que vocês sepam super bem para conseguir tratar um paciente com ortodôncia interceptiva, ortopedia e ortodôncia corretiva, pacientes com paladar hendido? Seria, senhores, vocês conhecem as cirurgias primárias reabilitadoras. Que eu quero dizer, que a professora Rayane quer dizer com conhecer as cirurgias primárias reabilitadoras? Quando nasce um bebecito com el problema del paladar hendido. Imaginem ustedes que estão vendo este vídeo, doctores e doctoras, imaginem ustedes hasta padres que tienen estos niños com estos problemas craniofaciales. Algumas vezes estes niños são diagnosticados em la panza de la mamá, por meio de los exámenes de imagem, por meio de los ultrassonidos, por meio de los exámenes. Ok. Quando o paciente é diagnosticado com paladar hendido em la panza de la mamá, ella tiene tiempo para saber de los protocolos, tiene tiempo para acostumbrar com esta situação e existe um problema psicológico bastante grande em la aceptação de por que eu, por que comigo, por que mi hijo, porque algumas vezes existem casos em la família e outras vezes pode ser exclusivamente por causas ambientales. Em la gran maioria das vezes, viene um niño com paladar hendido com uma combinação de los factores ambientales com os factores genéticos. Pero a partir del momento, imaginem ustedes com um bebecito em los braços, saliendo del hospital, com um bebecito com um paladar hendido. Que hacer agora? Que hacer a partir deste momento? En los primeros 12 meses de vida de este bebé, ustedes necesitarán pensar en dos cirugías principales. La primera cirugía que un bebecito con paladar hendido tiene que pasar es la queiloplastia, que es a los 3 meses de edad.
Ay, profesora, tan chiquito, 3 meses de edad. Sí, señores, la queiloplastia es hecha a los 3 meses de edad o entonces cerca de esta edad cuando el niño ya consigue recibir una anestesia general. Entonces tiene peso, está bien. En general es hecha como una dieta rica en calorías para conseguir hacer con que este niño gane peso y consiga hacer la primera cirugía de la queiloplastia. ¿Y de qué se trata esta cirugía? La cirugía de la queiloplastia es la cirugía del cierre del labio. Entonces cerramos el labio por medio de una cirugía que junta todos estos tejidos y hace de una manera con que se quede con la menor cicatriz posible. ¿Y por qué hacer tan temprano? Para que el niño consiga tener un convivio social, para que consiga alimentarse, por todo eso. En la secuencia, a los 12 meses, está recomendada la segunda cirugía, que es la cirugía del cierre del paladar. Entonces, ay doctora, entonces quiere decir que los pacientes grupo 1 no necesitan de la segunda cirugía. Exactamente. Solo necesitan cerrar el paladar quien presenta el defecto óseo en el paladar. Entonces, aquellos pacientes que presentan aquel gran defecto óseo van a pasar por la cirugía de palatoplastia. ¿Y por qué es tan importante que ustedes conozcan las cirugías para nosotros pensarmos en ortopedia, en ortodoncia interceptiva? Porque los grandes efectos de estas cirugías generan maloclusiones que tú, ortodoncista, o que tú, doctor, que es especialista en ortodoncia interceptiva, que tú tendrás que tratar. Muchos países yo sé que no existe el servicio específico para atender a estos pacientes. Por ejemplo, yo que doy clases en Ecuador, yo sé que en Ecuador muchas veces estos pacientes caen para ortodoncistas comunes que no son preparados para tratar este tipo de casos, para tratar. Entonces, conocer queiloplastia y palatoplastia es muy importante porque a partir de acá vamos a comprender los efectos que causan las maloclusiones, que es exactamente nuestra tercera tip. Nuestra tercera tip para ustedes es conocer las maloclusiones frecuentes de este tipo de paciente. Entonces, ¿cuáles son las maloclusiones que llegarán estos pacientes para ustedes en los consultorios? Primera cosa, mis amores, que ustedes deben observar. El problema relacionado a 2 dientes específicos, incisivos laterales. Incisivos laterales. Prestem atención donde están los incisivos laterales. Incisivos laterales, señores, están cercanos, directo, en la región donde pasa el defecto óseo. Nosotros sabemos que el defecto óseo de los problemas del paladar hendido son debido a un problema de junción de los tejidos en la formación del embrión. Entonces, nosotros tenemos acá 3 segmentos que sería el segmento anterior nasal, el segmento nasal mediano y los segmentos maxilares. Cuando tenemos, por ejemplo, un problema, un defecto óseo del grupo 2, que es la ausencia de fusión del proceso nasal medial con los procesos maxilares, tenemos una fisura, un problema, un defecto óseo transforame. Y ese defecto óseo está en la región de los incisivos laterales. Pensando bien, imaginen que el defecto óseo pasó al medio de estos dientes, de estos laterales, de los 2 lados. Pueden ocurrir 4 situaciones. Prestem atención. Pueden ocurrir 4 situaciones cuando nosotros tenemos un defecto óseo en la región anterior, en pacientes con paladar hendido. Puede ocurrir que este paciente tenga un incisivo lateral mesial al defecto óseo, un incisivo lateral distal al defecto óseo. Puede ser que este paciente presente 2 incisivos laterales, un mesial y un distal al defecto óseo, y puede ser ninguna de estas
características, ninguna de estas situaciones, que sería un paciente que no presenta ningún diente, presenta una agenesia de un incisivo lateral en esta región. Muy bien, entonces tenemos estas 4 situaciones: incisivo lateral mesial al defecto, incisivo lateral distal al defecto, 2 incisivos laterales o agenesia de los incisivos laterales. Según los estudios en la literatura, que yo voy a colocar acá, los estudios en la literatura científica de 1963, 1971, 1998, estos estudios dicen que la gran mayoría de los casos, 40, 38, 51% de los casos está en esta situación, agenesia. La gran mayoría de los pacientes con paladar hendido presentan agenesia de incisivo lateral. Y ustedes saben que cuando nosotros tenemos agenesia de incisivos laterales, tenemos básicamente 2 situaciones clínicas a seguir. O nosotros mesializamos los dientes posteriores y transformamos los caninos en laterales, o nosotros abrimos espacio para un implante, una rehabilitación. ¿Ok? Entonces tenemos esta situación. La segunda situación en relación a conocer las maloclusiones sería la posición de los incisivos centrales. Si ustedes observarem los incisivos centrales de estos pacientes, ellos también presentan una posición bien característica. Ellos presentan el ápice en posición mesial y la corona en posición distal, saliendo del defecto óseo. Entonces, ellos presentan distoangulación de los centrales, presentan rotación y ápice mesial. Esas son las características de estos dientes. Siguiendo acá con el conocimiento de las maloclusiones que pueden venir con el problema del paladar hendido, viene acá también, señores, el defecto óseo. Imaginen que en la región de los incisivos laterales, nosotros tenemos un gran defecto óseo. Puede ser un defecto menor en pacientes que tienen un defecto incompleto, o puede ser un defecto mayor en pacientes que presentan un defecto completo. Este defecto óseo debe ser respetado. Y cuando ustedes hagan una ortodoncia sin tener un previo injerto óseo en esta región, nosotros debemos hacer adhesión de brackets compensatorias para mantener la posición del incisivo central, que está cercano al defecto óseo, y del canino, que está cercano al defecto óseo. Entonces, adhesión de brackets pasiva, ¿ok? Siguiendo acá a los problemas que pueden estar asociados, la deficiencia sagital. Cuando yo hablo de deficiencia sagital, yo les tengo que decir una verdad, tengo que decir una cosa muy importante. Ustedes se recuerdan de los conceptos de las cirugías primarias, que tenemos 2 cirugías primarias. Tenemos la queloplastia y tenemos la palatoplastia. Cuando estamos hablando de cirugías primarias, estamos hablando que estas cirugías, ellas también causan grandes impactos en el crecimiento maxilar. Imaginen ustedes que cuando nosotros hacemos una queloplastia, nosotros estamos colocando como una especie de tejido más fibroso, un labio más fino, un tejido que no es plástico como nosotros estamos acostumbrados acá. Ya es un tejido de cicatriz. Las cirugías primarias, entonces, hacen algún efecto en el crecimiento maxilar, como yo mencioné a ustedes. El efecto de la queloplastia en el crecimiento, básicamente, es uno bien importante. La queloplastia, mismo que muy benéfica, para toda la reinserción social, para la alimentación del paciente, todos los beneficios que ya mencionamos acá, ella va a servir como un obstáculo para el crecimiento. Imaginen ustedes que después de cerrar el labio del paciente, este tejido labial no es lo mismo. Nosotros tenemos un tejido mucho más rígido, inflexible y con menor espesor. Entonces tenemos un labio mucho más resistente a todo lo que es el crecimiento anteroposterior maxilar.
La maxila intenta crescer, el labio dice, no, estoy acá. La maxila intenta crescer y el labio sirve como un obstáculo. E é por isso que os pacientes com paladar hendido, com problemas de defeito ósseo na região anterior, são pacientes que parecem todos iguais, pacientes que parecem sempre com deficiência maxilar, porque o efeito da queiloplastia acabou travando, acabou sendo um obstáculo para o crescimento anteroposterior maxilar. Então, vocês já sabem que a grande maioria dos pacientes com paladar hendido vão parecer pacientes padrão 3. E os pacientes serão mais severos, mais difíceis de tratar, a depender se já tinham uma herança do padrão 3 ou é solamente os efeitos ambientais, os efeitos que são considerados como ambientais, que são os efeitos das cirurgias primárias, como a queiloplastia. Al mismo tiempo, también tenemos los efectos que son de la palatoplastia. La palatoplastia también no pasa libre, sin efectos colaterales. No, señores, cuando nosotros cerramos un paladar de un niño con una cirugía, imaginen un niño acá en sus brazos. Cuando nosotros cerramos el paladar de este niño, él tiene una completa diferente calidad de vida. Puede beber la leche, puede alimentarse, puede hacer sus actividades diarias, todo eso. Pero este tejido del paladar tampouco será o mesmo. Será um paladar com uma cicatriz. Tendrá um tecido muito mais fibroso, que também vai actuar contra o crescimento maxilar a nível transversal. Por isso que a grande maioria, a super maioria de los pacientes que apresentam paladar hendido também apresentam mordida cruzada posterior, porque a maxila cresce na região posterior, a cicatriz al medio diz, não crescerás. A maxila intenta crescer posterior e transversal, a cicatriz resistente, estrecha de novo esta maxila. E é importante que vocês conozcan estas características de los problemas sagittales, ou seja, anteroposteriores, e problemas transversales, porque nós temos a linha del tiempo del tratamento. Qual seria a linha del tiempo del tratamento de um paciente com paladar hendido? A partir do momento que saiu do hospital, a los brazos de la mamá, a los brazos del papá, a los brazos de la abuelita, abuelito, ¿cuál es la línea del tiempo? ¿Qué hacer a partir del momento que nace un niño o una niña con paladar hendido? Primera cosa, ya vimos, a los 3 meses, la primera cirugía, que es la cirugía de queiloplastia, la cirugía del cierre del labio, la cirugía que restablece este tejido, pero se sigue con problemas óseos alveolares en relación a los defectos óseos, ¿ok? Es solamente un cierre de tejido blando, del labio, solo eso. A los 12 meses es hecha la segunda cirugía si hay peso, si hay condiciones favorables para una anestesia, que sería la cirugía de palatoplastia, que sería el cierre del paladar. ¿Ok? Estas cirugías solo pasan pacientes que tienen el defecto del forame incisivo hacia la posterior, solamente estos pacientes. Muy bien, entonces el niño pasa de los 3 meses a los 12 meses. Sigue la vida com terapias auxiliares, terapia ocupacional, fonoaudiología. E quando é um pouquito antes de los 8 anos, a los 8 anos, comienza a ortodoncia interceptiva pré-injerto. Vamos falar com mais detalhes, solamente vamos seguir a linha del tiempo. La ortodoncia interceptiva pré-injerto es donde ustedes que están viendo este video entran, es para preparar el paciente para pasar por el procedimiento, que es un procedimiento importante, que es de injerto óseo alveolar. El injerto óseo alveolar es hecho de los 8 a los 9 años de edad, que básicamente es colocar hueso en esta región que no existe hueso del defecto óseo.
Este injerto ósseo alveolar pode retirar de la cadera, colocar acá. Pode retirar de la calota craniana, de la cabeza, colocar acá. Puede retirar del mentón, que es lo peor por la corticalización que tenemos en el mentón. Es difícil agarrar este injerto en la región, pero se puede también y colocar acá. Puede ser autógeno o puede ser de biomateriales también, como los BMPs. Entonces, no sé cuál es la técnica que será utilizada en su país. Pero a los 8 o 9 años es la edad ideal para colocar injerto ósseo en estos pacientes. A partir de ahí vamos para la ortodoncia correctiva. La ortodoncia correctiva puede ser iniciada luego después, 6 meses después de este procedimiento de injerto ósseo alveolar. Entonces, aquí se decide si un paciente va para cirugía ortognática ou se um paciente vai para camuflaje ou tratamento compensatório. Como é, senhores, quando nós estamos diante de um paciente sem anomalias craniofaciais? Um paciente que nós temos que decidir. Perguntamos as expectativas do paciente. Qual é a perspectiva de beleza deste paciente? Quanto este paciente quer cambiar seu perfil facial, sua cara? E decidimos se o paciente vai para a cirurgia ortognática ou não. Se o paciente decide por cirurgia ortognática, finaliza seu tratamento ortodôntico depois da cirurgia ortognática, ok? E para finalizar, só quero mencionar para vocês que a ortodôncia interceptiva vai ser dividida em período pré-injerto alveolar e pós-injerto alveolar, sendo que o injerto alveolar estará acá de los 8 a los 9 anos de idade de maneira ideal, é um pouco como utópico hasta hacer este injerto na idade ideal. Pero quais são os procedimentos que hacemos em los pacientes com paladar hendido antes do injerto? Seriam procedimento de disfunção maxilar, tratamento da mordida cruzada posterior com disfunção ou com expansão dental alveolar, nivelamento de los segmentos em pacientes que apresentam defeito ósseo bilateral. Então, aqueles pacientes do grupo 2, pacientes transforâmenes bilaterales, nós nivelamos os segmentos, seja com aparatico 4x2, seja com bracket, seja com outros procedimentos hacemos. E também a ortopédia maxilar para a classe 3. Em verdade, a ortopédia maxilar para a classe 3 é mais comum em hacerla acá depois do injerto ósseo, ok? Então, esta ortopédia entra como os procedimentos de disfunção, esses procedimentos. Depois que se hace o injerto alveolar, temos a ortodôncia interceptiva pós-injerto alveolar. Então, seria outra expansão rápida maxilar, porque estes pacientes sofrem uma recidiva transversal muito grande. E também podemos fazer ortopédia para a classe 3, se é um paciente que não apresenta um defeito ósseo muito grande e apresenta um bom padrão de crescimento, sem grandes interferências genéticas do padrão 3, podemos tentar um procedimento de máscara facial, pero com limitações bastante estrictas. Eu realmente espero que vocês tenham disfrutado de este vídeo. É um vídeo com algumas tips, foram as 3 tips para vocês tratarem os pacientes com ortodôncia interceptiva, com ortopédia maxilar, pacientes com paladar hendido. Podem deixar acá nos comentários suas dúvidas, enviem estes vídeos para os doutores que trabalham com estes pacientes, que estou segura que de alguma maneira podemos ajudar. Um grande beijo. Un abrazo, aprovechen para suscribirse en el canal si todavía no hicieron. Un besito y bye, hasta el próximo video.